Ya ha empezado la pretemporada de la Real Sociedad 24-25 con un empate a 1 ante el Alavés que acabó en derrota en penaltis en el trofeo Villa de la Guardia. Hoy venimos con 6 apuntes del partido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con el autor Chururín que estáis viendo este vídeo. Volvemos a los vídeos de post partido. En este caso, como el año pasado con los amistosos y con los partidos de Copa, el vídeo de los apuntes. En el día de hoy venimos con 6 apuntes del encuentro que dio el pistoletazo de salida al verano de la Real Sociedad, al verano futbolístico competitivo, con el primer amistoso que se jugó en La Guardia, en el que tuve la suerte de poder estar cubriéndolo, y menos mal, porque por lo que he leído desde casa la conexión de la retransmisión no fue muy buena, pero bueno, yo tuve la suerte de estar allí, de verlo en persona, de verlo bien, de fijarme en muchos detalles. Y es el primer amistoso, no hay que sacar conclusiones, no hay tampoco muchísimas cosas que destacar, porque además solo juegan 45 minutos los jugadores, la segunda parte fue de un ritmo bajísimo, hacía mucho calor, aunque luego terminó diluviando en mi vuelta a casa en coche desde allí, pero fue un partido que algo sí que deja y vamos a intentar destacarlo. Yo, más allá de los apuntes, me gustaría mencionar evidentemente que faltaron Kubo, Becker, porque empezaron más tarde la pretemporada y sobre todo Kubo yo creo que no querían arriesgarlo de cara a la gira de Japón, que es a lo que va ahora la Real. También faltó Zakarian, que el club nos dijo que no nos confirmó, pero bueno, parece que podía tener alguna molestia. Maguna también, por precaución, no estuvo. Y Robert Navarro, que por la respuesta que nos dio el club, pues bueno, todo indicaba que bueno, estaba un poco ahí, un poco de declaración de intenciones de su futuro, ¿no? Parece más fuera que dentro y por eso no estuvo convocado. Tampoco estuvo convocado en el Alavés Javi López, que cuando estéis viendo este vídeo ya es nuevo jugador de la Real Sociedad. Estuvo presente en el campo, vestido con el polo del Alavés, pero no jugó ni se vistió de corto y se quedó viendo el partido simplemente a escasas horas de cambiar de club, justo contra el rival del día de ayer, que es una situación bastante curiosa. Bueno, vamos con los apuntes. Antes de nada, seguidnos en redes sociales, en Twitter, Instagram, en TikTok, aquí en YouTube con una suscripción para seguir creciendo. Está cogiendo buen ritmo este mes las suscripciones. Estamos ya casi en 3.870 suscriptores, seguimos creciendo. Os podéis pasar por nuestro canal de WhatsApp que tenéis ahí abajo en la descripción, que no dais el número a nadie, es anónimo, simplemente veis las publicaciones que hacemos nosotros, que es sobre noticias de la Real Sociedad de los distintos medios y también sobre, evidentemente, nuestro contenido en el rincón de la Real. Vamos con el primer apunte que me parece destacable, porque he leído mucha crítica y me sorprende. Es para mí el buen partido que hace Carlos Fernández y sobre todo que volvió a jugar un partido más de 6 meses después del último. Su última aparición con la Real fue el 7 de enero en Málaga en la tercera ronda copera con victoria de la Real 0-1 y desde entonces no había jugado ni casi había estado disponible y ayer, después de unos primeros días de pretemporada entrenando al mismo nivel que el resto, que yo me había transmitido buenas sensaciones en los entrenamientos, ayer fue titular y para mí fue uno de los mejores de la Real, si no el mejor, junto a Bryce o incluso junto a Marín, que luego hablaremos de él. Para mí, Carlos es un tío que estuvo muy activo para venir de tanta sequía futbolística. Se movió muchísimo en el frente del ataque, vino a recibir sin parar, descargó con mucho acierto, en algunos casos buscando incluso el tercer hombre de primeras, como en la primera jugada del partido, minuto 3, que le busca un pase frontal raso a Aritz a Carlos, que viene a recibir, deja de cara moviendo tobillo y cuerpo para que avance Bryce y reciba Bryce, que luego filtra a Marín. Es una jugada perfecta de manual, de juego de posición. Luego Carlos pues, descargó más, por ejemplo en el gol. Viene a recibir otra vez un balón de cabeza de Aritz, la baja, la deja de espuela para Bryce generándole el espacio y Bryce se inventa el zapatazo. No fue un partido ultra brillante de Carlos Fernández, de hecho sigue fallándole lo que le falla habitualmente en la Real, que es ir hacia portería, generar acciones de gol, acabar, finalizar bien, ser presente en el área para centros, remates y demás. Pero es que en el juego estuvo muy bien y para mí, después de 6 meses, es algo destacable. Que nos sirva o no nos sirva, como leí ayer alguno que me decía que con qué poco nos conformamos. No, no es que me conforme. De hecho, Carlos nunca ha sido un jugador de mi gusto y lo he reconocido aquí abiertamente, pero creo que la honestidad periodística, y creo que de todo el mundo, ya no solo de periodistas, es decir las cosas como crees, no según el gusto que tienes de ese jugador, ¿no? Si yo veo a Carlos Fernández que destaca y que creo que hace las cosas mejor que el resto encima,
Y más aún, con el contexto que tiene de no jugar desde hace tanto tiempo, pues creo que es algo destacable. Y a mí me gustó el partido de Carlos ayer, 45 minutos de buen nivel. También os digo que le pueden seguir dando la posición de por delante de Sadik en caso de que tenga que decidirse por alguien el club. Para mí, si la Real se tiene que quedar con un delantero de los dos, es con Carlos. Porque Sadik, se quede o no, ha sido una inversión altísima, más del doble que Carlos. Y Sadik como tercer delantero no te va a aportar absolutamente nada. Carlos quizá tampoco, o muy poco, pero desde luego creo que su rol lo va a entender mucho mejor él, siendo tercer delantero, que no Sadik, que si no tiene una continuidad y una super presencia no va a rendir. Incluso igual teniéndola tampoco. Porque desde luego, si ves los dos jugadores ayer, el mejor, con mucha diferencia de los dos, fue Carlos Fernández. Por méritos de Carlos y por deméritos de Sadik. El segundo apunte del día precisamente es para hablar de los dos jugadores que creo que destacaron más para mal. Tampoco es que hicieran un partido tétrico, ¿no? Se han visto muchos peores partidos de los dos. Pero por un lado está el propio Umar Sadik, que estuvo mal en la segunda parte. Es verdad que estuvo con un 11 mucho más suplente, que la Real tuvo menos balón, que el partido estuvo menos fluido. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que estuvo muy aislado arriba. Pero es que en las 4 o 5 intervenciones que tuvo, se equivocó en todas. Cuando tenía que controlar, dejar de cara y marcharse, intentaba girar de primeras y perdía el balón. Cuando bajaba un balón del aire para controlarlo, lo controlaba con el pie, rebotaba y le dio con la mano. Cuando tenía una contra Dadie, se cruza en medio sin ningún tipo de sentido, molestándole e incluso pudiendo provocar un fuera de juego. Falla el penalti de la tanda. Lo único que quizá hizo bien fue, además de cierta presión, sobre todo en los primeros minutos, al final no tanto, desmarcarse bien en una acción en la que termina centrando Jonathan Gómez y Sadik remata, pero remata a la espalda de un defensor. Entonces, bueno, el partido de Sadik es muy malo, no terrible, pero muy malo comparado también con el resto, ¿no? Porque yo no me atrevería ayer a destacar apenas gente en lo negativo, quizá Sadik y los dos nombres que voy a mencionar ahora, pero estuvo mal. Y desde luego así va a ser difícil que se dé esa oportunidad de la que se habla, que podría darle la Real otra vez. Ya os digo que como tercer delantero no lo veo en absoluto, que quedarse con Sadik. O sea, va a ser seguir perdiendo valor, pudiendo salir de aquí cedido y que meta goles por lo menos en algún sitio muy distinto a la Real y revalorizarle. Pero bueno. Otros dos jugadores que me parecían que estuvieron flojos fueron Gotti en la segunda parte, flojito en ejecución, en controles, algo lento en las acciones, alguna pérdida, aunque es verdad que luego las peleaba para recuperar, metió el penalti, eso sí. Y en la primera parte, Ander Barrenechea, que fue de la primera parte el peor seguro. Como Gotti, lento en las acciones, en los controles, toma de decisiones un poco tardía y a veces equivocada, no desbordó, no generó apenas, es verdad que deja un pase atrás a Bryce que es bueno, un intento de regate por fuera, pero en general, no diría que está al nivel su partido del de Sadik y demás, pero sí que estuvo flojo Barrene, que va a tener que apretar porque le viene con el fichaje de Javi López un avión como Sergio Gómez para el extremo, además de lo que pueda tener la Real más en plantilla, o el propio Yarzábal, que siempre va a ser una opción en la izquierda para Imanol, esté o no en la planificación. Va a tener que apretar el bueno de Barrene, que debe ser su año este, Yo confío mucho en él, pero tiene que apretar. El tercer apunte del día es el bueno de Imanol Alguacil. Lo protagoniza él porque me sorprendió tanto a mí como al compañero con el que estaba sentado en la mesa, con el bueno de Beñat Barreto, que estaba muy tranquilo, sentado todo el partido. Los 90 minutos del partido estuvo sentado en un banquillo que pusieron, bueno, era un banco al lado del banquillo, tomando el sol, eso sí, no tenían tapadera, o sea, no tenían techo, pero estuvo sentado todo el partido sentado. Apenas daba correcciones, instrucciones, sí que parecía como que se estaba conteniendo, pero que al final le salía a decir algo y dio algún que otro berrido, a Balda, por ejemplo, para que avanzase posición en una acción, a Jonathan Gómez para que moviese o golpease sin miedo. A Aritz le daba instrucciones muchas para que transmitiese también, que avanzase la línea, que no se hundiesen, alguna cosa extra. Y a Marín también, que avanzase zonas avanzadas. De hecho, le tuvo que explicar con gestos, porque Marín no parecía entenderlo del todo. Y eso estuvo gracioso. Pero en general me sorprendió esa tranquilidad, ¿no? Con la que se tomó. Es un buen primer amistoso, evidentemente, pero también es cuando más correcciones probablemente haya que hacer, ¿no? En cuanto a cosas ya no tan avanzadas, pero sí más con tanto canterano, pues
estate pendiente, tal cual, ¿no? Entonces me pareció, bueno, curioso. Estaba en el lado nuestro, digamos, de la grada de la prensa a Imanol y se le vio muy, muy, muy tranquilo. Y vamos con los otros 3 apuntes, que ya es, bueno, 2 de ellos son sobre la cantera. El primero de ellos, el cuarto apunte, es sobre los debuts de Arcaiz Mariezcurrena, 2005, jugadorazo que venimos hablando bastante de él en el Rincón de la Real. Nos estamos guardando el vídeo de análisis porque creemos que es pronto todavía, pero a este paso ya debuta con el primer equipo, aunque sea en partido no oficial, ya ha entrenado. Vamos a tener que hacerlo al final, nos están obligando. Este año va a ser su año en el Sanse, pero joder, va muy rápido la evolución de Arcaiz Mariezcurrena, que es un jugador que vale para todo, que ha jugado de todo, delantero, extremo en los dos lados, enganche, incluso interior, y que ayer jugó en la banda derecha. A mí me dejó algunos destellos, creo que no es su mejor posición en la derecha por ahora en la élite, hasta que no gane un poquito más de velocidad, pero sí que dejó algún destello y sobre todo trabajo, que a Imanol me imagino que le gustaría. Jugó con el dorsal 38. Y el otro debut fue el del dorsal 39, que fue Job Ochieng, un jugador keniata que llegó a la Real procedente del Mas Palomas Canario. Tenéis un reportaje muy chulo que hice yo en Mundo Deportivo hace un año así, o año y pico, sobre la historia de Job Ochieng, que es curiosa. Es un jugador que ha ido evolucionando, que ha crecido muchísimo, está finísimo, tiene muchísima zancada, suele jugar en izquierda, pero ayer jugó en derecha la segunda parte. Es verdad que estuvo atado, se llevó alguna bronca de Imanol también para que apretase al central, no dejó destellos tremendos, sí que una galopada por la banda y luego falló el penalti decisivo el pobre en la tanda, pero bueno, pues debut de uno más en la Real. Y el quinto apunte es sobre cómo lo hicieron, o lo bien que lo hicieron dentro de lo que cabe, que ya os digo que no fue un partido brillante de la Real. Los buenos de Balda, Jonathan Gómez, Marín, Rupérez, Dadie, John Martín, Gorrochategui y también el bueno de Fraga en portería. Todos estos ya habían jugado algo con la Real en partidos amistosos o lo que fuera. Y bueno, Balda jugó de lateral izquierdo titular con el dorsal 35. Estuvo muy fino con balón, sobre todo al principio con criterio, con habilidad para mover de lado a lado, cogiendo posición interior en salida de balón cuando venía el balón de la derecha. Y estuvo muy atento para el corte, las disputas y demás, así que bien Balda. Jonathan Gómez parecido en la segunda parte, muy fuerte al corte, a las disputas, sin titubear, sin especular y con balón, vamos a decir, sin dudar tampoco, o sea, con cierto criterio y cierto carácter con balón. Marín fue uno de los mejores del partido para mí en la primera parte. Estaba jugando en teoría de segunda altura, pero cogió más balones cerca del área que Bryce, porque se soltaba muchísimo hacia adelante, recibía en carrera después de buenas combinaciones y era el que rompía, ¿no? Desde segunda línea para atacar la espalda de la defensa o el espacio entre central y lateral, entre centrales y demás. Y le salió bien. Se quedó ahí una acción en la que se le quedó enganchado el balón y pudo haber acabado, pero estuvo muy bien Marín, bueno, que sigue ahí cerca y yo creo que este año puede dar un saltito en la plantilla. Jugó Rupérez de central izquierdo en la segunda parte. Ya le tiene que gustar a Imanol para llevárselo sí o sí, pese a que haya overbooking en laterales y falte un central, que podía haber sido Camara perfectamente, que lo bajaron al Sanse, y se lleva a Rupérez en el central izquierdo. Estuvo muy bien, muy serio. Muy bien colocado, pendiente todo el rato para correr hacia adelante o hacia detrás, al corte bien, con balón, con cierto criterio, sobre todo en el tramo final, que se atreve en una hacia adelante y genera una buena ocasión de la Real. Bien, y estuvo con el dorsal 36, por cierto, ayudado por un John Martín, que fue central derecho en la segunda parte con el dorsal 34 y que ayudó mucho, estuvo mandando desde el principio, desde que salieron al campo, fue el líder de la defensa, al que le daba instrucciones y mano para moverse, bueno, cogiendo galones pese a su juventud. No fue el partido más exigido ni exigente de John Martín, pero bueno, no estuvo mal. Por delante de ellos estuvo Gorrochategui de pivote con el dorsal 33. Y este tío siempre te da trabajo y saber estar. Es verdad que la Real no mandó en la medular y eso le vino un poco mal a Gorrochategui, pero bueno, estuvo bien, vamos a decir, tapando bien los espacios para pases interiores al rival, peleando muy bien, sobre todo en 2 acciones que hubo en la frontal que le aguantaba muy bien al lanzador para tapar la opción de disparo. Estuvo bien. Y por último, Fraga con el dorsal 32, portero de la segunda parte. Estuvo bien atento, le probó Oguono con un saque de puerta largo. Luego un par de disparos lejanos. Una chilena de Benavidez que blocó bien Fraga abajo. Perdió un balón que tendría que haber sido un golpeo largo y se equivocó. Y en un pase de estos en salida de balón, pues la dio ahí en zona peligrosa. Y luego hizo un paradón a Oguono en la tanda de penaltis. Solo paró uno. La Real cayó, pero bueno, él estuvo bien.
Y por último, el sexto apunte es los penaltis, que, bueno, pues decantaron la balanza del partido, pese a que es un trofeo sin demasiada importancia, pero fue una tanda de penaltis dantesca. O sea, duró 18 lanzamientos, pero ¿cómo se pueden tirar 6 penaltis entre los dos equipos fuera, altos? O sea, no, es que no puede ser. Fallaron de la Real altos Rupérez, Ochieng y Odriozola, que tenía la victoria. Estaba la Real a falta de meter un gol para ganar y Odriozola lo tiró alto y luego remontó el Alavés para terminar ganando. Falló también Sadik su penalti, pero fue parada de Oguono. Es verdad que estaba muy mal tirado el de Sadik, pero bueno, fue parada de Oguono. Y por el Alavés también fallaron 3 tirándolo fuera y solo Fraga pudo parar el de Oguono, precisamente, el que tiró el portero. Tiraron de la Real 9 lanzamientos y al final terminó ganando el Alavés. Pero bueno, hay mucho que mejorar, ¿eh? Perfecto, por cierto, el penalti de Jonander Olasagasti, muy parecido al que tiró en la semifinal de Copa contra el Mallorca en Anoeta, ¿eh? Ojito que tenemos lanzador de penaltis aquí en Olasagasti, pero me gustó mucho cómo le pegó el bueno de Olasa. También creo que tiró muy bien Dadí, quiero recordarlo, pero bueno, estuvo curiosa la tanda de penaltis. Y más allá de esto, poco más. La Real cogió rodaje, la primera parte estuvo igualada por tramos, tuvo el Alavés un tramo mejor, que pudo ponerse incluso 2-0, luego la Real encadenó varias jugadas buenas y acabó mejor la primera parte. La segunda parte fue bastante tostón, con menos ritmo, ya os digo, muchos más suplentes y jugadores del filial sobre el campo. En el caso del Alavés, algunos más cansados porque no hicieron dos equipos tal cual. La Real sí hizo en la primera parte un equipo y en la segunda parte otro. Que ya lo habréis visto en pantalla, por cierto. Y bueno, todo el mundo veía que el partido se iba a penaltis. Es verdad que después del último cooling break, la Real tiene como un acelerón que empieza a poder jugar y encontrar jugadas que no lo pudo haber hecho en los otros 30 minutos de la segunda parte. Y genera, suelta a Dadí un poco, ¿no? Que estaba en izquierda atado y tuvo varias opciones. Una para meterse hacia adentro que golpeó muy fuerte, duro abajo y obligó a Bono a parar. Otra acción en la que se queda solo mano a mano y es la que le molesta a Sadik y su zurdazo no es bueno, pero bueno, había roto bien y Olasas le había filtrado bien. Y luego una acción en la que roba la Real en medio campo con la defensa de la vez mal puesta, Bono adelantado y Dadí prueba desde el medio campo y casi entra, ¿no? Pero bueno, en general partido igualado, partido de empate bastante claro y nada, primera prueba de la Real. La segunda será el próximo día 25 de julio en Japón contra el Gamba Osaka a las 12. No está confirmado todavía que vaya a poder echarlo la Real por su canal de YouTube, pero en principio era la intención del club. Y luego ya habrá que esperar hasta el día 31 de julio, cuando la Real jugará contra Osasuna en Zubieta en principio, aunque tampoco está del todo confirmado eso. Si os ha gustado, dejad un like, un comentario, cualquier cosa sobre el partido, sobre lo que he dicho, sobre algún jugador, alguna pregunta que tengáis para los que no pudisteis ver bien el partido. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo, que hay cositas guays grabadas y otras muy guays planificadas. Hasta otra.